Debido a que estamos por comenzar Semana Santa, hoy, el día previo a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vamos a tratar un tema que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió la noche previa a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Meditaremos en esa visita a un hogar muy querido por él, que había visitado otras veces. Era el hogar de Lázaro, de María, de Marta. Y vamos a ver muchos detalles muy interesantes que nos van a dejar lecciones inolvidables para nuestra vida espiritual. Vamos a mirar detenidamente cada detalle de esta cálida y hermosa escena que nos describe la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a dar lectura a los 3 primeros versículos, que dicen así: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Hasta ahí la lectura por el momento. Después continuamos. Qué paradójico. En Jerusalén, los principales sacerdotes y muchos otros jefes religiosos estaban tramando la muerte de Jesús. Estaban haciendo planes para matarlo. Pero qué contraste con el hogar de Lázaro, María y Marta, que estaban haciendo un festejo, una cena para brindarle a su amado Señor en Betania. Allí mismo, la noche antes de la entrada triunfal en Jerusalén, en que ellos sintieron en su corazón ofrecerle a Jesús una cena, y él gustosamente se quedó a compartir con ellos. Pero hay ciertos incidentes que nos van a hacer pensar bastante en esta escena. Lázaro era el hombre que Jesús había resucitado. Ustedes conocen la historia. Jesús había estado en el sepulcro 4 días y las hermanas lloraban sin esperanza y le reclamaban a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dijo una de las hermanas, luego le dijo la otra. Pero con Jesús nunca es el final de la historia. Ustedes saben que después de 4 días Jesús resucita a Lázaro en una forma asombrosa. Fue uno de los grandes milagros. Y en esa oportunidad Jesús dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Lázaro había muerto físicamente, pero como sabemos, según la palabra de Dios, nosotros al morir no morimos, simplemente salimos de nuestro cuerpo, pero nuestro verdadero ser, nuestra alma, nuestro espíritu siguen vivos, aunque nuestro cuerpo puede ser que yace en una tumba. Así que Lázaro había muerto físicamente, pero él continuó viviendo espiritualmente. Pero Jesús lo resucitó a Lázaro y ahora estaba compartiendo la cena con el Señor Jesús. Qué memorable, qué hermosa esta escena. Esta es una realidad espiritual para los que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en esa condición, cuando lo recibimos a Cristo en el corazón, no solo cuando sabemos la historia de Él, sino cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos da vida.
y vida en abundancia, como dice la palabra. Y Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, Dios el Padre, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Dice la Biblia que toda persona puede ser muy religiosa, puede ir a una iglesia, puede estar bautizada, pero si no experimentó en su vida el nuevo nacimiento, nacer espiritualmente del Espíritu Santo, nosotros estamos viviendo o existiendo, pero no tenemos vida, tenemos existencia, pero a partir de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, viviendo en nosotros, tenemos vida, y es una vida eterna que no termina nunca. Todo el que vive, dice Jesús, y cree en mí, no morirá jamás, le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro en su oportunidad. Y le hizo una pregunta muy breve, pero una pregunta válida para todos los siglos y para todas las personas. Le dijo en aquel momento, ¿crees esto? Qué interesante si podemos creer, porque para mucha gente con la muerte se termina todo. Es el fin de la vida, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que las personas siguen viviendo. Si en vida hemos hecho cuentas con Jesús, si en vida lo hemos recibido en nuestro corazón y si nos hemos mantenido fieles a Él hasta que nos toque partir de este mundo, al morir vamos al cielo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos dejamos estar y somos simplemente religiosos? Si vamos a una iglesia, si practicamos una religión, entonces no entramos al cielo. No todo el mundo entra al cielo. Hay una inmensa cantidad de personas que creen que todas las personas van al cielo. No, hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero no queda otra. Si en vida el ser humano no aprovecha para hacer cuentas con Dios, después que está muerto no hay una segunda oportunidad. Ahora vamos a entrar en la escena de la cena que le están haciendo al Señor. Allí estaba Lázaro disfrutando de una amistad, de una comunión íntima con Jesús. Qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Jesús vaya a nuestra casa y que podamos ofrecerle una cena, o tan siquiera que se siente un rato a conversar con nosotros? María se encontraba a los pies de Jesús, creciendo en su conocimiento espiritual de Él. Y vemos a Marta, ya la hemos visto en otras escenas, que era la mujer atareada, que se ocupaba de los quehaceres de la casa. Ahí estaba Marta sirviendo a los demás, preparando la comida. Esa era su habilidad y la estaba aprovechando para servir al Señor. Esto nos recuerda que hay tres elementos esenciales en la iglesia cristiana de todos los siglos. Lázaro nos recuerda la nueva vida en Cristo. Lázaro fue un personaje real, pero es como que representa la nueva vida en Cristo. María representa la adoración, porque ella estaba siempre tratando de brindarle su adoración al Señor. Y Marta representa el servicio. Tres cosas importantes en la vida cristiana: la nueva vida, la vida de adoración y el servicio al Señor. Qué lindo sería que nos preguntemos: ¿yo tengo nueva vida? ¿Hubo un cambio en mi vida cuando recibí a Jesús? O tal vez yo creo en Él, pero nunca lo invité a vivir. Y alguien podría decir, ¿cómo yo sé si Jesús vive en mí? Produce cambios sustanciales. Un cambio en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de sentir, en la manera de conducirnos. Somos nuevas criaturas, nueva creación. El apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, si se ha unido a Él, si Cristo vive en Él, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Desde entonces todas son hechas nuevas.
Si alguien dice, bueno, pero yo no experimenté esa nueva vida, bueno, entonces tal vez nunca naciste de nuevo, tal vez sos un simpatizante del Evangelio, pero para uno entrar al cielo tiene que nacer de nuevo. Y ese es uno de los mayores milagros que hace Dios cuando uno recibe a Cristo. Sos un nuevo esposo, un nuevo padre, sos un nuevo hijo, sos una nueva persona. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo obrando en cualquier persona. Pero yo quiero que tengamos en cuenta estas tres cosas vitales para todo cristiano. La nueva vida en Cristo. Si no tenemos esa nueva vida, es urgente que la busquemos. Hay mucha gente honesta, sincera, que dice, voy a asistir más a la iglesia, voy a hacer cosas para Dios, y no está mal. Pero si no tiene esa nueva vida que da únicamente la presencia de Jesús en uno, si nosotros seguimos practicando cosas que tal vez hacíamos antes cuando éramos inconversos, pero si ahora en el camino del Señor seguimos practicando ciertas cosas, pecados, mentiras, palabras obscenas, lo que miramos en la tele, lo que miramos en internet, cosas que ni siquiera quiero mencionar, si seguimos en ese camino quiere decir que realmente no hemos nacido de nuevo. Así que Lázaro es un símbolo de la nueva vida en Cristo. Pero también María nos recuerda la adoración. El cristiano no solo tiene que tener nueva vida, sino que también tiene que adorar al Señor. Adorar con todo su corazón, adorar con sus cánticos, adorar con sus expresiones, con todo su ser. Algunos creen que se adora únicamente en la iglesia, pero en realidad el verdadero cristiano le adora al Señor en cualquier parte, en cualquier parte. Brilla con su conducta, brilla con su testimonio, brilla con su conducta, con su forma de ser, en el trabajo, en la facultad, en todas partes. Ahí le estamos adorando, porque el Señor es honrado por sus seguidores cuando damos buen testimonio. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Quiere decir que necesitamos alumbrar con nuestra vida para glorificar a Dios. Así que María representa la adoración y Marta el servicio. No se puede ser un cristiano sin servir. Pues la vida cristiana sin servir es una vida aburrida. Ser un eterno oyente. Escuchamos. Pero cuando miramos la palabra de Dios vemos que el verdadero cristiano le sirve al Señor. Yo te confieso que si yo sería un eterno oyente, yo no podría ser cristiano. Sería la vida más aburrida que hay ser un cristiano oyente de por vida. Uno tiene ese impulso de hacer. ¿Qué cosa? Lo que el Señor pone en nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que Él repartió los dones a través del Espíritu Santo. Y si me pone a mí el deseo de enseñar, pues tengo que enseñar. Si me pone el deseo de evangelizar, de ir a orar por un enfermo, pues tengo que hacer eso. Es decir, en síntesis, no se puede ser un seguidor sin ser un servidor. Y no se puede ser un servidor sin ser un seguidor. Las dos cosas van juntas. Así que nueva vida en Cristo, adoración y servicio al Señor. Ahora nos fijamos en la devoción y la adoración y en el afecto profundo que tenía María hacia el Señor Jesucristo. Ella ungió los pies de Jesús con perfume de precio muy elevado y dice que los secó con sus propios cabellos. Todo esto es muy significativo porque podía haber hecho otra cosa, buscar una toalla para secarle los pies. Y la fragancia del perfume llenó la casa. Qué hermoso habrá sido estar mirando la escena. Ahora vamos a pasar a los versículos 4 al 6, siempre del mismo capítulo de Juan. Dice así: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaba en ella. Cualquiera
que hubiese mirado o hubiese escuchado lo que dijo Judas, hubiese dicho, qué buena actitud pensar en los pobres. Pero la inspirada palabra de Dios nos dice que en realidad a él no le importaban los pobres. Él era un ladrón y él era el tesorero del grupo. Qué cosa más contradictoria, ¿no? Tesorero del grupo de los apóstoles, el que llevaba la bolsa, el que llevaba el dinero, y era un ladrón. Y él estaba preocupado que la gente ponga dinero en la bolsa, pero no para ayudar a los pobres. Era para que él mismo pudiera sustraer del dinero que se juntaba. Así que es algo llamativo que en esta misma escena estamos viendo el perfil de dos personas. Los tres hermanos que le rinden adoración, especialmente María, que le derrama un perfume de muchísimo precio en los pies de Jesús, y vemos a un Judas Iscariote interesado en el dinero, supuestamente para los pobres. Pero la misma palabra de Dios dice que no le interesaba a los pobres, sino que lo hacía porque era un ladrón. En aquel entonces el precio de ese perfume equivaldría más o menos al salario anual de un trabajador. Calcular cuánto trabaja o cuánto gana por año un trabajador de un sueldo promedio. Yo no quiero hacer un cálculo estimativo, pero te dejo la tarea. Calcula cuánto gana un trabajador, que no gane tanto ni tan poco, un sueldo promedio. Bueno, se dice, según los expertos, que ese perfume que derramó María a los pies de Jesús valía lo que ganaría un obrero durante un año. ¡Qué increíble! El trabajo de un año ella lo estaba derramando a los pies del Señor. ¿Por qué? El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usara para sí misma, y se cree que probablemente ella lo había adquirido para el día que ella muera, para que unjan su propio cuerpo, porque era una costumbre judía ungir a los muertos con ungüentos, con perfume, con alguna esencia aromática. Entonces se cree que María, no lo dice la Biblia, pero algunos exégetas bíblicos creen que ella había comprado ese perfume de nardo puro para usarlo el día de su muerte. Pero aparentemente ella como que presentía que esa era la última oportunidad que iba a estar con Jesús. Trajo su perfume y dicen que era algo así como de medio litro de perfume, carísimo, y lo derramó a los pies de Jesús. Así que en aquellos tiempos el nardo se extraía de ciertas hierbas que solo crecía en la India, así que no era propio de Israel, en la región de los montes Himalaya, y por eso era un perfume muy caro. Hoy diríamos un perfume importado, ¿no es cierto? Y bien sabemos que los perfumes más caros son los perfumes franceses, que son a veces de un frasco chiquitito, pero cuestan una fortuna. Bueno, en aquellos días María tenía eso y lo quiso demostrar derramando a los pies del Señor. Pero no solo eso, sino que después secó los pies del Señor con sus propios cabellos. ¡Qué actitud! Nos deja pensando que ella dejó de pensar en sí misma, dejó de mezquinar su perfume de nardo puro y se lo regaló al Señor, se lo ofrendó, se lo entregó. Es como decirle sin palabras: Señor, tú eres tan grande, tan importante para mi vida, que yo no voy a mezquinar lo que a mí me costó mucho, pero sí te lo voy a entregar. Y nos quedamos pensando, si el Señor nos pidiera algo que a nosotros nos cuesta mucho, o que es de mucho valor, ¿será que somos capaces de hacer como María y decirle: Señor, esto me cuesta mucho, me costó mucho conseguirlo, pero yo quiero ofrecértelo? Bueno, yo estoy haciendo una hipótesis, no estoy diciendo que eso sea real, pero a veces puede ocurrir que hay personas que mezquinan tanto alguna pequeña cosa que tal vez no tiene tanto valor. Y fijémonos en una mirada más amplia: mi tiempo. No venís al culto, no venís para orar, no tengo tiempo.
Y a veces tenemos tiempo para 1000 cosas, pero para las cosas de Dios no tenemos tiempo. Es mi tiempo, es mi descanso, es el trabajo, el producto de mi trabajo. Es decir, que podemos hacer un extenso análisis de cosas que tal vez le mezquinamos al Señor. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestras posibilidades de servir al Señor. Bueno, el ejemplo de María es todo un desafío para nuestra vida. Ella no mezquinó ese perfume tan caro que probablemente le había costado 1 año de trabajo para comprar el perfume. Ahora vamos a pasar a los versículos 7 y 8. Y vemos aquí lo que ocurre. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Bueno, tenemos que saber entender, porque Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero es muy sencillo. Él en ese momento dice que a mí no siempre me van a tener con ustedes físicamente, porque después que Él murió, resucitó, estuvo 40 días y partió al cielo. Jesús está con nosotros, pero espiritualmente. Y nosotros a un espíritu no le podemos perfumar los pies. Así que Él dijo con justa razón, a mí no siempre me van a tener físicamente, pero los pobres siempre los van a tener entre ustedes para poder ayudarlos. Mateo registró que Jesús dijo que donde quiera en el mundo que se predique este evangelio, se iba a hablar de la actitud de esta mujer. Y eso se está cumpliendo literalmente. En esta noche la estamos recordando. A más de 20 siglos estamos recordando una actitud que agradó al Señor. Qué bueno es saber que hay algo que podemos hacer que le va a agradar al Señor. Porque a veces podemos hacer cosas para agradarle a la gente, para recibir la ponderación, el halago, para que los demás digan, mirá fulano, lo que hizo, lo que hace. Bueno, en verdad eso no tendría que ocurrir. A cada verdadero cristiano nos tendría que importar qué piensa Jesús de mí, qué concepto tiene de mi persona. ¿Será que Él se agrada con lo que yo hago o espera que yo haga más? O si no estoy haciendo nada, que haga algo. ¿Qué será? Bueno, por lo que acabamos de leer, le agradó al Señor la actitud de María. No le dijo, María, no gastes tu perfume, yo sé que gastaste mucho, vendelo y dalo a los pobres. No, Él aceptó ese reconocimiento, esa actitud de adoración, esa actitud de desprendimiento de María hacia el Señor. Y digo yo también, qué contrastes hay entre dos personas que estaban en la escena. Judas Iscariote, que representa las tinieblas, y María, que representa la luz. Y si pensamos en nuestra sociedad actual, sigue habiendo Judas Iscariotes, ¿sí o no? Y sigue habiendo Marías. La pregunta es, ¿qué quiero ser? Bueno, obviamente que todos vamos a decir, no, yo no quiero ser Judas Iscariote, yo quiero ser como María. Bueno, pero una cosa es un buen deseo, de decir yo quiero ser como María, pero otra cosa es hacer las cosas que hizo María. Yo no te digo que le traigas un perfume al Señor, pero tal vez el mejor perfume que le podemos ofrecer al Señor es trayendo una persona que todavía no es salva y decirle, Señor, yo con tu ayuda traigo a esta persona que si moría se iba al infierno, pero yo con tu ayuda y con tu esfuerzo, ahora la traje para que viva cerca tuyo, para que le perdones, para que le des la vida eterna, para que le des la salvación. Te puedo asegurar que ese es un perfume grato al Señor. Traer a los perdidos, a los que todavía no lo conocen, o simplemente hacer algo que sentimos en nuestro corazón que va a agradar al Señor. Así que ahí tenemos dos bien contrastadas. Judas, que representa las tinieblas, como dije, y María, que representa la luz. Hay también una aplicación para nosotros en todo esto, por todo lo que estuvimos diciendo. Tenemos que ir
Concluyendo, recordemos que hay 3 elementos esenciales en la iglesia de todos los tiempos, que ya lo dijimos. Lázaro, que representa la nueva vida en Cristo. Lázaro representa la nueva vida en Cristo. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estamos viviendo una nueva vida o simplemente tenemos un rótulo que dice cristiano, pero vivimos una vieja vida? Tendríamos que vivir una nueva vida. Alguien me podría decir, pastor, eso es difícil. Claro que es difícil, pero si Jesús está viviendo en nosotros es posible, porque con Él todo es posible. Son decisiones, cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que comenzar a hacer, cosas que no decíamos y ahora tenemos que hablar, o cosas que hablábamos y tenemos que ahora callar. Pero también tenemos el ejemplo de María, que es el de la adoración. Adoración, como dije, no es solamente levantar las manos en un culto y cantar y adorarle. Adoración es todo, es darle todo. Es darle mi ofrenda, es darle mi diezmo, es darle mi tiempo, es darle, mis cánticos, mis acciones de gracia, es todo. Pero también Marta, que representa el servicio, el servicio. Y cada uno sabrá si le está sirviendo a Dios o no. Y tal vez hasta ahora te tenía desprevenido, decía, bueno, basta que yo creo. No, ahora te encontrás con que el Señor demanda su servicio. ¿En qué área le podemos servir? Dios va a poner en tu corazón un área específica, porque también puso dones dentro nuestro, y uno le debe servir conforme a los dones. Los dones son las capacidades que el Espíritu Santo puso en cada uno de nosotros. Él repartió los dones. A lo mejor tu don es de orar por enfermos, visitar el hospital, tal vez visitar a alguien que está pasando un momento de duelo, tal vez enseñar en la escuela bíblica. Tantas cosas se puede hacer en la obra de Dios que me faltaría la noche para seguir con la larga lista, ¿no es cierto? El servicio. Este hogar de Betania debiera ser hoy una imagen real de la iglesia cristiana. Nueva vida en Cristo, adoración y servicio al Señor. Hemos visto también el contraste entre María y Judas Iscariote. Judas dijimos que representa las tinieblas y María representa la luz. La gente ve que en mi vida hay luz, ve que en tu vida hay luz. No estoy hablando de una luz de linterna. La luz es nuestro testimonio, nuestra forma de conducirnos, en casa, en la calle, en el trabajo, en la facultad. Y finalmente vemos también que Jesús ahora quiere ofrecernos un banquete. Antes le ofrecieron a Él un banquete, pero ahora es Jesús el que nos ofrece hacer un banquete dentro nuestro. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Obviamente, no comida. Es una fiesta de gozo, una fiesta de paz, es una fiesta de esperanza, es una fiesta de victoria que asegura la presencia de Cristo en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.